A continuación, en Charla Educativa estaremos hablando con el señor Sergio Polanco. Saludos y bienvenidos a otra edición de Charla Educativa. Soy su presentadora Valerie Pérez y en el día de hoy me encuentro con un invitado muy especial, el señor Sergio Polanco, oficial de Diversidad y Alcance Multicultural del Condado de Anne Arundel. Bueno, buen día, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias, Muy Valerie. bien, qué bueno. Gracias por la oportunidad. Y gracias por acompañarnos en el día de hoy. Sé que tiene una vida muy ajetreada, pero gracias por hacer el tiempo para estar aquí con nosotros hoy. Definitivamente hay tiempo para todo. Sí. Bueno, Sergio, el programa siempre nos gusta hablar con nuestros invitados un poco Claro. sobre su cultura, de qué país vienen, además de obviamente hablar de la educación de nuestros invitados. Ujú. Pero vamos a comenzar por esas preguntas primero sobre Claro. su país de origen, de qué país viene. Bueno, soy de Guatemala. ¿De Guatemala? Sí, Ah, qué bien. sí. ¿Qué parte de Guatemala? Soy de la parte de occidente. El lugar donde nací se llama Quetzaltenango. Quetzaltenango. Es la segunda, la ciudad más grande después de la capital. Sí, oh, wow. Nunca he ido a Guatemala, pero me encantaría porque sí, tiene unos definitivamente. paisajes, según he visto en fotos y en Sí, videos, hermosísimos. sí. Me encantaría. Tenemos volcanes, lagos, Ujú. ríos. Ya. Los fines de semana siempre encontramos a dónde ir. En lo personal a mí me encanta escalar montañas Sí. y tiene cuando tengo la de oportunidad todo. de ir allá, eso es lo que hago con mis primos. Qué bien. ¿Lo visita mucho? Sí, ¿Va con mucha bueno, frecuencia? trato de ir cada año, cada 2 años nomás. Oh, Es un poquito difícil a veces por la agenda de trabajo, pero Sí, igual. me imagino. Sí, Pero qué bueno que tiene esa oportunidad de visitarlo. Acá en este condado trabajamos con muchas familias que son de Guatemala, de El sí, Salvador, así que son unas personas extraordinarias, todas las personas que he conocido de Guatemala, muy lindas, gracias. y la comida también. Oh, sí, definitivamente. Y cuénteme, allá en su país, ¿usted fue a la escuela allá en su país? ¿Cuándo fue que vino a Estados Unidos? ¿Pasó Sí, mucho tiempo antes de que viniera para acá? claro. Sí. En algún momento yo nunca pensé que yo iba a llegar a Estados Unidos. Como muchos de nosotros. Sí, sí, definitivamente la situación política, lamentablemente en nuestros países, para allá, entre el 88 y el 95, fue una etapa un poco dura. Ujú. Entonces, como universitarios, estudiábamos en la Universidad de San Carlos, estudiaba arquitectura. Entonces, era bien el reto siempre de salir de casa y no saber si regresabas por el proceso el conflicto que había político, era muy difícil. Entonces, de la noche a la mañana tenía que salir. Era la parte más difícil que había que tomar, la decisión más difícil, pero no tenías alternativa. Entonces decidí salir, eso fue en 1995. En 1995 Sí. y entonces llega a Estados Llego a Unidos. Estados Unidos, llegué a San Francisco. San Francisco. Allá estuve un par de meses y luego me mudé para Pensilvania, tenía unos amigos allá, medios hermanos también que estaban dentro del grupo. Y desde el 95 comencé a vivir acá. vivir allá. El reto que todo inmigrante trae es el idioma, ¿verdad? Y no me quería quedar atrás. Sí, ¿y cómo le hizo? Porque vino ya cuando usted terminó de estudiar, terminó sus estudios allá de arquitectura. De arquitectura me faltaban 2 semestres para terminar la carrera 2 semestres y solamente. luego llegas acá sin, Sí. bueno, simplemente sin nada, Y a básicamente. esa edad a trabajar, me imagino, Claro, ¿verdad? Que llegó a empezar buscar a trabajar, trabajo y no. a buscar una manera diferente, un estilo de vida diferente. Todo trabajo es digno, Sí, pero claro. tienes que empezar desde abajo, Desde cero. trabajando en restaurante, en construcción, en pintura, haciendo tantas cosas. Usted hizo de todo. Sí, y tenía que aprender inglés, lo que quería yo era aprender inglés. Y de ahí voy a Gettysburg Community College y me quería asignar unas clases como inglés como segundo idioma. Ahí me dicen de que para ser parte de un programa que ellos tenían en aquel entonces se llamaba Migrant Education Program. Migrant Education Program. Sí, yo Educación tenía para inmigrantes allá. Sí, era un programa para inmigrantes, pero si pertenecías al programa, entonces sí te aceptaban. Y para eso tenías que traer 3 codos de cheque o 3 payrolls, como dicen. Colillas, como le dicen algunas personas para también. que te acepten en el programa. Entonces me voy a la oficina de Migrant Education Program,
y trato de buscar esa información. Y me dice, bueno, lo que tienes que hacer es trabajar ahí. Y lo hice. Tenía que, jueves, viernes, sábado y domingo, tenía que trabajar en el campo en aquel entonces. Mi única meta era aprender inglés, Sí. pero el único lugar donde estaba en aquel entonces era simplemente en el college. Y empiezo a estudiar inglés, luego me dan una beca de computación y luego empiezo tratando de recabar un poquito mi carrera anterior, Ujú. el sueño que quedó sin cumplirse. De Me empecé a arquitectura. asignar cursos sin crédito, Mm. AutoCAD, Autodesk, en Photoshop y así diferentes clases que me iba tomando entre el De trabajo, tecnología, mucha claro. tecnología. Sí. Y al final pues terminé haciéndome diseñador gráfico, Ah, que diseñador fue lo que me gráfico. llevó, ya no terminé la parte de arquitectura, pero por lo menos me basé en Tiene algo que algo que siempre, ver el sí, sí, diseño me gráfico, por lo encanta toda menos esa con parte, diseñando, sí. creando. Y entonces, vamos a ver un poquito atrás a ese tiempo que estuvo en Guatemala, que casi estuvo por terminar. Ujú. ¿Cuán difícil es allá obtener una carrera universitaria? ¿O es algo que todo el mundo tiene acceso fácilmente a educación pública, como acá que hay escuelas públicas? O, Sí, sí, todo el mundo tiene acceso a la educación. La educación pública básicamente pues es gratuita. Ujú. Lo más importante es que los padres se esfuercen un poquito Sí. en sacar a los niños adelante. Especialmente en las ciudades grandes, Ujú. todo el mundo va a la escuela y de la escuela va a la secundaria y de ahí van al cole, a la universidad. A la universidad. Ahora en los, digamos, 20 minutos o media hora afuera de los pueblos, de las ciudades grandes, ya se le complica un poquito la situación a las Ujú. familias. Ya no hay tantas escuelas cercanas, ya Sí. solamente hay una escuela en un pueblo pequeño y de ahí cuesta un poco para ellos, les es un poco difícil la educación. Sin embargo, hay educación para todos, es Educación. solamente decidirse a hacerlo Ujú. y los padres de alguna manera pues apoyar a sus hijos para Claro. que no solamente se queden con un bachillerato, sino que continúen en una Ujú. carrera, medicina, arquitectura, ingeniería o cualquier otra Claro. carrera que ellos quieran. Y entonces, ya una vez llega hasta Pensilvania y Ujú, estudia todos estos programas de tecnología, el diseñador gráfico, que yo no sé si de ahí pasa a cuando yo lo conozco a usted, que fue cuando estaba promocionando acá la revista, ujú, su revista, usted sí, tuvo una revista. sí, ¿Eso fue lo que lo llevó, al haber estudiado diseño gráfico, sí. a tener su propia revista? Fíjese que de hecho es más que todo la parte comunicativa. Mm. Eh, am, de pequeño siempre me gustó, escuchaba radio y me gustaba hacer radio siempre. En Ujú. Guatemala hacía radio y hacía Oh, televisión. sí, tenía programa de radio en Sí, Guatemala, sí. wow, pero tenemos un Y, famoso aquí. y luego llego a un lugar donde no había muchos latinos Ujú. y empezaron a haber pocos allá en Pensilvania, recuerdo. Entonces fui a una estación de radio a comprar un tiempo de radio. Los domingos yo tenía, el ritmo latino se llamaba los domingos de 10 a 12, de 10 a 1, de Wow, 10 a 2 y así fue creciendo. increíble. Pero el único objetivo era comunicarme con la gente, Ujú. que la gente tuviera la oportunidad de decir qué era lo que tenía, qué Ujú. problemas tenían y cómo poder entre todos poder solucionarlos. Claro. Y, y de ahí va surgiendo esa parte de comunicación. De pronto en el 98 tengo la oportunidad de llegar a Nápoles, brevemente. Eh, Trabajaba para una compañía haciendo Dish Network, instalando televisión por Satélite, satélite. televisión por satélite. Y eso fue lo que me trajo a este lugar a hacer mis primeros amigos. Y viajaba todos los días desde allá para acá a hacer ese Wow. trabajo. Conocí mucha gente y luego de pronto el mercado cambia. Sigo en Pensilvania, me muevo para Hagerstown, que es la Ahí en frontera la entre los tres frontera entre los estados, estados, sí. y continúo trabajando. Trabajando en radio, me encantaba la música y me hice DJ y maestro de ceremonia. Todavía Ay, aún me llaman para hacer ese tipo sí, de eventos. qué bien. Entonces, de ahí surge esa transición en la cual la parte comunicativa siempre me he dado Le cuenta que llamó la hace atención y había una falta. necesidad también ahí, Claro, todavía hay necesidad. incluso es como acá este condado, es Ujú. muy rico en recursos, pero sin Sí. embargo todavía no tenemos un canal de televisión local, no Ujú. tenemos una estación de radio local, no tenemos un periódico local. Sí.
Entonces, identificando esas necesidades y tratando de convertirlas en un servicio, me lleva al 2014 a hacer algo para la comunidad y si yo ya tenía las conexiones, básicamente, la gente, entonces, ¿por qué no hacer algo, una revista, un periódico? Que precisamente le llamó. Conexiones. Y así fue como llegué acá y como empezaron a ver algunas de las publicaciones que hacía, Sí. pero simplemente con la idea de conectar comunidades. De ese momento usted siguió conectando con muchas Sí, áreas, la educación aquí en el condado de Narande, porque sí. así fue que primero le conocí, el gobierno, y hoy día usted, díganos un poco de la posición que usted tiene dentro del condado. Bueno, me Ujú. encanta, como Es platicamos su anteriormente, título oficial de oficial, ¿cuál es? diversidad y Es alcance multicultural diversidad y alcance multicultural de de la la oficina oficina del del Ejecutivo Ejecutivo del del Condado. Condado, que es Sí, el señor Stuart Stuart Pittman. Pittman, sí. Sí, ok. Y háblenos un poco de las cosas que hace en el condado, su trabajo, su rol, qué responsabilidades tiene dentro del condado. Bueno, una de las principales responsabilidades es la comunicación Ujú. y a partir de ahí soy encargado de manejar el website en español, el sitio web El en sitio de la español del web. condado. Ujú. Está cuando entran al website del condado y le dan al lado derecho español, ahí aparece ya el sitio de nosotros. Ahí me encargo todos los días de mantener esa información fresca, de poner anuncios, avisos, oportunidades de trabajo. Y No- creo que la página, el sitio en la web lo vamos a poner en algún momento durante sí, este programa para que la gente sepa dónde van en la internet y pueden buscar información. claro, definitivamente www.aacounty.org. Y ese es uno de los roles que tengo todos los días. Luego es el alcance multicultural, identificar comunidades, las necesidades en las distintas comunidades y cómo poder apoyarlos. El condado tiene tantos recursos disponibles Sí. para ellos, pero muchos de ellos no lo saben, no saben que tienen desconocen o acceso. no saben a Claro, quién pedir ayuda y por eso es bueno que creen más posiciones como la de usted, ujú, que puedan llegar a estas personas, a las familias de habla hispana, sí. que realmente pues conozcan los servicios que están disponibles para ellos. Y también que aprendan un poquito sobre cómo comunicarse con las distintas organizaciones, el Agencias. Departamento de Policía, el Departamento de Salud, Sí. el Departamento de Educación, que tiene tremendo trabajo. Ustedes, yo siempre los tengo hasta ahí arriba porque estoy muy orgulloso del trabajo que ustedes hacen y siempre Gracias. los pongo como ejemplo allá afuera con los padres y que también los padres de alguna manera que ven este programa se motiven para que sus niños lean en español, Ujú. practiquen su español, Sí. que no se olviden De su de herencia su y su herencia. idioma, que es tan Claro, importante, porque como vemos, la ventaja de hablar dos idiomas, que sí, el alcance a distintos trabajos, por eso es importante, y nosotros en las escuelas siempre estamos enfocando en que sí, es bueno que aprendan inglés los niños, pero también queremos que se queden con su idioma nativo, el claro, español, en el caso de muchos aquí, porque eso los va a ayudar eventualmente. El ser bilingüe tiene muchas ventajas claro. y le va a dar alcance a muchas oportunidades. Ah, que sé que está trabajando con esto es con lo del census. Ujú, Queremos hablar un poquito sobre eso porque sé que quizás no muchas personas de nuestra comunidad latina conoce mucho del censo. Y pues yo sé que usted preparó sí. como un anuncio público, de servicio público, para que las personas lo vean, así que vamos a echarle un vistazo al anuncio que el señor Sergio Polanco ha preparado para ustedes.
Bueno, y ahí lo vieron, un video muy informativo sobre el censo. Sí. Cuéntanos un poco más, Sergio, cuál es la meta, el objetivo del condado con el censo o de qué trata el censo para las personas que no saben. Claro, es bien importante el censo en sí por los recursos que están disponibles para el condado, para las comunidades, Ujú. pero lamentablemente no, desde el último censo, por ejemplo, el 2010, mucha gente no se contó por situaciones diversas. Sí. No querían que nadie tocara la puerta de su casa, Ujú. entonces eso hizo que muchas comunidades no se contaran. Sí. Porque el beneficio de salud, por ejemplo, no es general, porque hay mucha gente que no puede tener acceso a un seguro médico, Ujú. porque en los números de hace 10 años aparecen que en el condado de Anne Arundel, por ejemplo, no hay hispanos suficientes. Mm. Si vamos a Glen Burnie, por ejemplo, en Sí. aquel entonces no había una cantidad de hispanos que reflejara la necesidad de más escuelas, de unos mejores caminos, transportación. Ujú. En el sur del condado, por ejemplo, es bien difícil todavía en pleno siglo XXI y todavía estamos tratando de luchar con un buen servicio de transporte para ellos, porque para las estadísticas no habían No hispanos en hay aquel suficientes entonces. personas para justificar los fondos, Los el fondos, la dinero inversión, para crear. housing, por Ujú. ejemplo, ayuda para personas que quieran comprar casa por primera vez, es bien difícil encontrarla simplemente porque el dinero viene de otros lugares, ¿no? Ujú. Entonces la importancia del censo es muy eficaz en este momento tratar de llevarla a todas partes. Ujú. Entonces, algo que es muy importante es educar a nuestras comunidades, especialmente cuando las personas reciban la primera carta del censo, Ujú. que esto es primera vez que va a pasar. Esta vez tú vas a recibir la carta del censo. No va a venir, y no va a venir nadie a tu puerta tocando Bueno, ya, o también van, también, porque para que un poco nuestros televidentes quizás no saben, ujú, en el pasado casi era que tocaban a la puerta una sí, persona voluntaria o que trabaja para el censo y bueno, hacía unas preguntas, sí, lo van a hacer. y lo van a seguir L- haciendo así Lo, también. lo que queremos es que no lo hagan. Y entonces, para evitar este proceso, por ejemplo, decirte un ejemplo, marzo 8, por ejemplo, ¿verdad? Ujú. Las personas van a recibir la primera carta del censo. Y en esa carta no viene el nombre de nadie, simplemente va dirigida a esa dirección. En esa carta por primera vez viene un enlace, Ujú. un link, como dicen en Oh. inglés. Ujú. Entonces, esta persona puede entrar a la computadora, ingresar esa clave y en 10 minutos llenar las Completar el respuestas y formulario. completar su censo Ujú. desde una computadora. Ujú. ¿Qué tipo de preguntas se hacen en el censo para que nuestros televidentes Bueno, sepan, tengan una idea? lógicamente tiene que poner su nombre, su nacionalidad, si que la pide, no Ujú. está pidiendo un estatus migratorio, Migratorio. eso no aparece, Ujú. pero sí necesitan saber cuántas personas viven en su casa, cuántos niños, si la persona está embarazada Mm. y ese niño nace antes de abril 1, por ejemplo, que es la fecha límite, el niño cuenta. Si ellos tienen alguna duda de mi hijo vive aquí pero la pasa con el papá todo el tiempo y solo viene los fines de semana, son preguntas claves Sí. que vamos a estar dispuestos a responderles en su momento. Ujú. Y para eso vamos a estar trabajando en conjunto con las escuelas, con las bibliotecas, con Ujú. diferentes organizaciones. Vamos a hacer Census Night, o la Noche de noche censo. de censo. La gente va a poder traer su carta con nosotros Ajá. Y ahí ayudarlo vamos a tener a completar. computadoras y los vamos a ayudar en 10 minutos. Ellos van saliendo de eso. Si ellos no responden la primera carta en marzo 8, en 2 semanas después van a recibir una segunda carta y Mm. después van a recibir una tercera carta. Hasta una quinta carta ellos pueden recibir porque ahí arriba se refleja que en esa dirección nadie se ha Nadie está reportado. contestando, nadie está reportando Claro, nada. Ok. después de la quinta carta sí, va a llegar alguien a tocar su puerta y asegurarse de que por qué no han Ujú. respondido. Lo que queremos evitar por medio de este sistema Que es no tenga que llegar una que persona a no la tenga que casa, llegar una persona a la y no casa. es que esa persona vaya a tomar represalias, no hay No, ninguna multa no, si no lo hacen, pero no. es la importancia de tener esos números, de cuántas personas viven en cada comunidad y Claro. quizás qué cultura o qué comunidad vive allí
para poder ofrecerle mejor servicio. Como usted dice, definitivamente. transportación, Sí. nos beneficiaríamos tanto de un mejor sistema de transportación, Y, salud, más escuelas, más más trabajos, escuelas, porque hay algunas escuelas que ya no claro, pueden con la la cantidad cantidad de de estudiantes que estudiantes. tienen, son muchos. Así que sí, es muy importante y le exhortamos a todas las personas que están viendo que por favor participen de este proceso y estén pendientes Estén pendientes definitivamente. a cuando llegue el momento. Entonces, es uno de las tareas arduas que tienen ahora ustedes en la oficina del Ejecutivo del Condado, encargarse de que todo el mundo Sí, participe de sí, ese proceso. estamos dándonos a la tarea de educar a la gente, en este caso por medio del video que recientemente vimos. Estamos dando estadísticas de cuánto se puede perder en un sector simplemente si una persona no se hace contar. Y especialmente hay personas como inmigrantes, dice, oh no, yo solo vengo por un par de años, Sí. o yo ya no voy a estar aquí el año que viene. Y cuando se dan cuenta, ya llevan 8 o 10 años, ya Sí. tienen un Yo niño, tienen misma 2. pensaba, me voy a regresar pronto, pero Sí, no, la realidad es que uno a veces se queda por distintas circunstancias sí. y es importante que nos cuenten como parte de esta comunidad, de esta sociedad. Claro, que seamos parte de esas Ujú. decisiones que Sí. van cambiando el futuro de nuestros hijos en este Claro, caso, porque y lo más importante es que sepan que no se va a usar la información en contra de no, nadie, es confidencial. es La confidencial. información que las personas ponen en el censo Ujú, es 100% confidencial, eso no se comparte con nadie, ujú. pero es importante para poder crear nuevos trabajos, nuevos beneficios para estas comunidades en los próximos años. Correcto. Entonces, además discutimos sobre el censo, de la página, el sitio en la web que usted tiene Ujú, del condado donde lo mantiene actualizado con información de eventos que van ujú, a ocurrir o sí. cosas que está haciendo la oficina del Ejecutivo. ¿Qué otras, o qué retos o qué visión tiene la oficina del Ejecutivo o el condado con nuestra comunidad hispana, la comunidad inmigrante? ¿Cuáles son quizás los retos o más bien la visión? ¿A dónde queremos llegar con nuestra comunidad hispana aquí en el condado? Excelente pregunta. Eh, Primero, el reto es alcanzar a la cantidad mayor posible de inmigrantes en el condado. Tratar de educarlos, llevarles los recursos a los que ellos tienen acceso, a los que ellos tienen derecho. Ujú. En el norte del condado hay personas que vienen, por ejemplo, Laurel, que es un área, Laurel, Laura, Maryland, ajá. una parte de Laurel pertenece a PG County, Sí, a son tres 3 condados condados. distintos. Y es increíble que llegan familias y están de este lado y llaman al condado equivocado porque necesitan un recurso y allá les dicen, oh, no te podemos ayudar, Pero no pero les dicen tampoco a les dónde dicen a pueden ir. dónde tal vez, Ujú, o no pudieron apuntar el número. Entonces, hay familias que en cuanto llegan, por ejemplo, tienen que registrar a sus hijos a la escuela, ujú. pero como llamaron a un condado, les dijeron que no pertenecían a ese, llamaron al otro y les dijeron que no, dijeron, bueno, entonces tal vez no. Y cuando llegan a registrar a sus niños al Departamento Internacional de Educación, por ejemplo, Del a la centro oficina, de bienvenida acá de tal vez ya Annapolis, tienen 2 meses de estar que acá estar aquí, sí. y ya Tiempo que se estaban perdiendo esa esa parte. educación. Entonces, ¿cómo alcanzar estas comunidades al norte del condado, al sur del condado, en cualquier lugar donde cada vez hay más hispanos, Ujú. pero también son víctimas de violencia doméstica, son víctimas de acoso, son víctimas de su trabajo, que no les pagan o los tratan mal? Darle apoyo a estas personas y para eso tenemos está el Ejecutivo para poder trabajar con ellos. La visión de nosotros es hacer del condado de Anne Arundel el mejor. Y a través de nuestras comunidades, es una comunidad que admiramos, muy trabajadora, Sí. tiene 1, 2, 3 trabajos muy responsables y lo único que queremos es que ellos tengan derecho por ejemplo, el Departamento de Salud tiene programas para tal vez cáncer cervical, cáncer del seno, Ujú. otro tipo de información Sí. que es gratuita y Ujú. que ellos también pueden acceder a eso sin tener un seguro médico y Claro. simplemente acercarse a estas organizaciones, pero no saben cómo. Entonces, Ujú. tratamos a través de un programa de televisión que hacemos en el condado, del Mm. programa que tú haces, que me encanta también, que lo sigo, Gracias. de enlazarnos con líderes que están Sí. trabajando alrededor, organizaciones sin fines de lucro, que de alguna manera Igual están teniendo ese...
ustedes, en las escuelas, la policía del condado, de la ciudad de Anápolis, todos siempre estamos trabajando en conjunto, Claro, como usted dice, para seguir regando la voz sí, y que sepan que a dónde pueden acudir y que hay servicios para ellos y que tienen derecho a esos servicios. siempre va a haber una solución para Ujú, ellos y eso es importante que ellos están viendo tu programa sepan de que no están solos claro. y que siempre hay alguien que los va a ayudar. Cada uno de ustedes como facilitadores tienen un network, un grupo, Ujú, y yo los sigo a todos en sus en las plataformas redes y ahí está la sociales, sí, gente, tú sabes, compartiendo, sí. pero en en nuestro background, ¿verdad? En nuestros países, mucha gente confía en el profesor antes de Ujú, llamar a cualquier otro lado. Y sí, creo que pasa con ustedes. nos Fíjese que pasa a mi hijo le mucho. está pasando tal cosa, no sabe qué Ujú. puedo hacer. Y de ahí vienen esos enlaces, ¿verdad? Ujú, es correcto. Y bueno, ya qué pena que me queda tan poquito tiempo, ya casi menos de 2 minutos, pero quiero que la gente sepa cómo se pueden comunicar con usted. Si necesitan, tienen preguntas o necesitan hablar con usted, ¿cómo pueden comunicarse? Directamente desde el sitio web, si desde el teléfono pueden entrar a nuestro sitio Ujú, va a estar en pantalla. Ujú, www.aacounty.org, y también está el número de teléfono mío que aparece en en pantalla. pantalla. Si ellos Ujú. quieren tener, no importa dónde, en cualquier parte del condado donde están, que estamos para ayudarlos, ¿verdad? Gracias, gracias Sergio por estar aquí en el día de hoy. Te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de hablar sobre los servicios que ofrece en el condado. Y me hubiese gustado tener más tiempo, pero ya no, ya no se puede. Así que será una próxima vez. Gracias. Nuevamente muchas gracias. Y a ustedes en sus hogares muchas gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima edición de Charla Educativa. Hoy vengo a compartir buenas noticias acerca de los alimentos escolares. Nuestros alimentos escolares ofrecen saludables desayunos y almuerzos. Los desayunos se ofrecerán cada día en todas las escuelas públicas. Durante el almuerzo, a los estudiantes se les ofrecerá por lo menos 4 opciones, incluyendo diferentes granos integrales con múltiples opciones de frutas y vegetales. Diariamente les motivaremos a que elijan hasta 2 tazas de frutas o vegetales que les ofrecemos mediante la barra de ensaladas. Si le interesa, puede monitorear los alimentos escolares de su estudiante en la página de internet My Payment Plus. Esta es una manera fácil de administrar la cuenta de sus alimentos. Para aprender más sobre My Payment Plus, simplemente visite la página de internet www.mypaymentplus.com o llame al 877-237-0946 y pida hablar con alguien en español. El registro es fácil, gratis y pues hágalo ya. Cada año las familias tienen la habilidad de aplicar para alimentos gratis o precios reducidos. Esta aplicación está en el internet en la página applyformeals.aacps.org o applyformeals.aacps.org. El proceso es fácil, rápido, conveniente y accesible desde su computadora. Recuerde, si usted recibió beneficios de alimentos el año anterior, usted deberá completar una aplicación para cada nuevo año escolar. Si tiene alguna pregunta, por favor diríjase al facilitador bilingüe asignado a su escuela. Si tiene alguna pregunta referente a los alimentos saludables ofrecidos en nuestras escuelas públicas del condado de Anne Arundel, por favor comuníquese al 410-222-5900. Una vez más, gracias por su atención y les deseamos un exitoso año escolar.